Ya, está grande. Bueno, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas en nombre del laboratorio en investigación crítica en ciencias sociales y salud. Somos personas que pertenecemos a dos facultades de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales. Este encuentro que hemos organizado, que es un encuentro participativo nacional de metodologías críticas en ciencias sociales y salud, tiene como propósito generar espacios de reflexión en torno a lo que en este laboratorio inicialmente como propusimos como los ejes más importantes para pensar las metodologías críticas, pero la idea es abrir este tema. Y también el otro propósito que tiene este encuentro es conocernos, conocer a quienes están trabajando desde esta perspectiva, conocer quienes tienen interés en esta perspectiva y generar una red de colaboración y de trabajo eventualmente en esta mirada. El día de ayer tuvimos una conferencia con Consuelo Chapela, tuvimos 2 mesas de trabajo que fueron mesas hechas con formato taller, con un formato taller obviamente con un montón de restricciones pensando en esto del online, pero con cosas muy buenas como que pueden participar personas de regiones y han participado también personas que están fuera de Chile, lo que nosotros celebramos porque nos abre un montón la mirada, sobre todo con regiones que muchas veces cuesta, a veces cuesta más viajar desde regiones entre distintas regiones que desde otros lugares. Así que celebramos eso. Y para hoy tenemos la tercera mesa. Esta tercera mesa se llama Aprender haciendo, procesos de enseñanza-aprendizajes de metodologías críticas en espacios comunitarios e institucionales. Y esta mesa la coordina o la modera Bran Montiel. Bran es sociólogo, trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Dirección de Extensión, y es parte del laboratorio LICS, que es el Laboratorio de Investigación en Metodologías Críticas en Ciencias Sociales y Salud, que es financiado, eso me faltó decir, por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Así que, Bran, te dejo la palabra para que presentes a primero las personas que van a contar sus experiencias en este tema y luego vamos a pasar al taller. Hola, perfecto, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Hay por ahí algunas compañeras y compañeros conocidos de ruta en diferentes espacios dinámicos de aprendizaje, algunos compañeros del Diplomado de Escuelas Interculturales, por ahí estoy viendo. Tanto tiempo, Cristian. Bueno, agradecer, digamos, esta instancia. Vamos a contar un poquito de qué se trata la mesa muy brevemente. Queremos, digamos, en esta mesa pensar un poco también, reflexionar, aprender haciendo, ¿no? Desde las metodologías críticas, a partir de 3 conversaciones, 3 presentaciones, digamos, de experiencias que nos van a ayudar a provocar una pregunta que luego vamos a trabajar conjuntamente en subgrupos, en la modalidad de taller, y hacer, digamos, de alguna forma, construir nuevamente, digamos, desde estas provocaciones, algunos aspectos o contenidos, etcétera, dentro de estos subgrupos. Esa es la dinámica, digamos, que hemos querido hacer precisamente de esta idea de lo que se puede ir construyendo en el siendo, digamos, en el estar, digamos, en la conversación y en la producción, digamos, de conocimiento de estas prácticas o de estos encuentros. Para ello tengo la grata, digamos, oportunidad de presentar ante ustedes a 3 compañeros, una mesa muy nutrida de experiencias. Tenemos a Paula Contreras Rojas, Alicia Arias y también a Susana Giles, quienes van a ir compartiendo un poco. Entonces, en este, digamos, momento de aprender haciendo, procesos de enseñanza y aprendizaje, metodologías críticas, dentro de espacios comunitarios e institucionales, presento en primera instancia a Paula Contreras Rojas, licenciada en Antropología Social de la Universidad de Chile, maestra en Estudios
políticos y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, también doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de Bruselas, es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y jefa del Magíster en Metodologías Críticas para la Investigación Social. Sus líneas de investigación están relacionadas con temáticas como el trabajo sobre las emociones, los miedos sociales, las memorias, desplazamientos relacionados también con refugio y digamos, el amplio mundo de las metodologías cualitativas. Con ello, quiero darle la palabra para que podamos, digamos, conocer y también, digamos, percibir lo que nos trae Paula a esta primera mesa de Aprender Haciendo. Así que, Paula, por favor, te invito para que Muchas puedas... gracias. Quería saludar primero a todas, a todos y todes, y preguntarles si puedo compartir pantalla. Sí, claro que sí, podrías. Ya. Por favor, dale. Si no es así, lo hacemos. Eso nos demora... Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Estoy tratando, pero ¿por qué no me Debieras deja? poder, yo lo acabo de habilitar. Ay, es que estamos haciendo lo mismo dos personas a la vez. No sé, uno está Dale. haciéndole. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Dale, Paula. Y ahí creo que estoy compartiendo. Sí, se ve bien. Voy a poner aquí. Presentar, ¿se ve? Sí, sí, por favor. Sí, se ve. Ya, Dale. súper. Bueno, les vuelvo a dar los buenos días y me alegra que haya tanta gente. Siempre pensamos que iba a ser presencial, o yo pensé que iba a ser presencial, y dadas las contingencias de tomas, nosotros estamos con la universidad en paro, se hace un poquito más difícil como juntarse. Pero me da mucha alegría que haya tanta gente interesada en las metodologías críticas. Bueno, como les dijeron, yo pertenezco a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y les quiero contar sobre una experiencia. La ponencia que voy a dar se trata sobre la construcción de espacios de enseñanza de metodologías críticas en el ámbito universitario. Y va a estar como centrada en la experiencia que tuvimos sobre la creación del magíster en metodologías críticas para la investigación social. La ponencia se divide en tres pedacitos, una que tiene que ver con las apuestas que hicimos al crear este magíster, la segunda parte con los desafíos que surgieron, y la tercera con las propuestas que veníamos haciendo y que tenemos para el magíster. En esta primera parte sobre las apuestas, contarles un poco que el magíster en metodologías críticas estuvo creado, pensado y reflexionado por 4 personas en general. No fue un proceso de una sola cabeza, sino que fuimos 4 personas. Yo en la instancia del magíster, también estuvo Javiera Cienfuegos, que está aquí presente también, que es socióloga. Estuvo Mayra Arriagada, que es socióloga también, y Andrés Durán, que es psicólogo. Entonces fue un proceso bastante interesante. Y dentro de las apuestas que teníamos una central, que era pensar que las metodologías críticas y el pensamiento crítico no solamente viene de quienes estamos haciendo la docencia en este caso, que era quienes íbamos a dictar el magíster, sino que viene también de quienes iban a integrar este magíster, las y los estudiantes que iban a ser parte del magíster. Nosotros teníamos y tenemos la firme convicción que vienen con un saber que es crítico también, y que vienen con un saber que van a compartir en el aula. Entonces, dentro de este contexto, la apuesta siempre fue generar un magíster que tuviera una relación más horizontal, y que lo crítico no solo quedara en lo teórico que uno enseña, o lo práctico que uno enseña, sino que también estuviera en la práctica docente, una crítica que estuviera presente en las relaciones del aula. Entonces, en ese sentido, siempre la apuesta fue que estos saberes que traemos quienes enseñamos se conjuguen y se articulen con los saberes que traen quienes también toman el magíster, que en general está orientado a profesionales que quieren ahondar en metodologías distintas, en este caso con una orientación más crítica. Entonces esa fue como la apuesta en el término de darle relevancia a los saberes que traemos, tanto nosotros como las personas que iban a participar, y también a la articulación entre lo teórico y lo práctico, es decir, que sea un magíster que no solo esté orientado como a la docencia de contenido, sino también a lo práctico.
Esa era en un principio la apuesta. Contarles también desde la mirada de los desafíos, cuáles eran como nuestros desafíos. Estaban, podríamos decir, desde el inicio de lo que es el magíster, porque nosotros en la universidad estábamos viviendo un proceso de reestructuración. La universidad cerró todos los magíster que tenía para poder abrir una nueva oferta de magíster. Y dentro de esta nueva oferta de magíster se nos invitó en realidad a crear un magíster sobre metodología. Y ahí venía la primera apuesta, que era hacer un magíster que no solamente fuera de una disciplina, sino que pudiera integrar distintas miradas disciplinarias. Y ahí fue cuando nos articulamos con Javiera, con Andrés, con Mayra, para poder pensar la metodología desde quizás la mirada que tiene también nuestra universidad, que es una mirada bastante crítica a la realidad nacional. Entonces, en ese sentido, siempre la apuesta fue, bueno, hagamos un magíster de metodología, pero no solamente de metodología cualitativa o cuantitativa, sino que tenga el acento en lo crítico. Y vino todo un proceso de poder pensar también qué creemos que es lo crítico, desde dónde viene lo crítico, cuáles son estas perspectivas críticas que queremos trabajar, y ahí está un poco lo que yo les comentaba al inicio, que es esta apuesta de que lo crítico viene desde la articulación de lo que tenemos nosotros como saberes y lo que tienen quienes van a integrar el magíster, pero que lo crítico también viene en esta articulación de lo teórico con lo práctico, de la horizontalidad en el aula, que el magíster tenía que reflejar ese tipo de instancias. Y también venía un desafío que era interfacultad. Los magíster que se estaban creando, la idea era poder tener cursos que fueran transversales a todas las facultades, y venía también esta apuesta, este desafío de cómo hacer clases de metodología, tanto para la Facultad de Arte como para la Facultad de Pedagogía. Y ahí creamos toda una planificación de unos primeros cursos para poder enfrentar ese desafío de generar herramientas metodológicas de construcción de proyectos de investigación que fueran transversales a todas las facultades. Y en este contexto de los desafíos me gustaría quizás recalcar un poco lo que fue crear un magíster en plena pandemia. Nosotros empezamos el 2020 a tener reuniones online pensando cómo vamos a hacer este magíster, cuál va a ser su orientación, qué es lo crítico, qué es lo que se puede hacer. Y yo creo que dentro de estas reflexiones y estos desafíos fue también trabajar horizontalmente. Bueno, queremos hacer un magíster horizontal, tenemos que llevarlo a la práctica entre las mismas relación que tenemos como pares. Entonces, en general trabajamos más bien como lo que se conoce hoy en día como asamblea. Entonces no teníamos quizás un jefe o alguien que dirigía este proceso, sino más bien las cuatro éramos quienes nos distribuimos las tareas de forma horizontal, y teníamos alguien que nos representaba porque era la formalidad que necesitaba la universidad, pero trabajamos a la par, y fue un proceso bastante enriquecedor de poder llevar a la práctica lo que estábamos intentando crear para el magíster. Y en ese sentido hubo harta corresponsabilidad de ayuda, de poder, que si es que uno no podía ir a la reunión iba el otro, de poder generar un ambiente bastante horizontal para después también llevarlo a la práctica en el aula. Y en el contexto de las propuestas que teníamos y que queremos ya llevar a cabo, porque el magíster se abre el próximo año, en marzo, tiene relación con cómo finalmente llevar a cabo lo que habíamos venido pensando sobre las propuestas de ver la pedagogía crítica, la creación de teoría crítica, a partir del magíster. Y ahí creo que es lo que nosotros tomamos como herramienta para poder pensar el magíster desde lo crítico, que fue trabajar a partir de una problemática sociocultural que pudiera ser relevante. Y en ese sentido hay distintos cursos que toman las problemáticas socioculturales que nosotros pensamos que en ese instante podían ser relevantes, como las que tienen que ver con el cuerpo y las emociones, las que tienen que ver con la diversidad sexogenérica, las que tienen que ver con el medio ambiente, con todo lo que estamos viviendo en términos políticos y organizacionales. En fin, tenemos distintos cursos pensados en problemáticas socioculturales y cómo a partir de ellos poder generar herramientas que aborden dichas problemáticas de modo crítico, pero no solamente desde la perspectiva crítica, podríamos decir teórica, sino también desde la práctica, pensando que estos problemas que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano, tienen que ser pensados desde la transformación, movilización y cambio. Y eso para nosotros es como el eje
de cómo tomar los cursos del magíster a partir de ese pensamiento crítico que tiene que ser movilizador, que tiene que llevar a la transformación y a un cambio de la realidad y de las problemáticas socioculturales que estamos viviendo. Y en ese sentido, la gracia también que tenía este modo de enfrentar en términos de malla curricular la propuesta más crítica, es que nos daba una flexibilidad y una crítica dinámica, la llamamos nosotros, para poder enfrentar el magíster en el tiempo. Es decir, que estos cursos de problemáticas deberían siempre estar asociados con la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido pueden ser flexibles en que pueden ir cambiando. Un curso puede ser sobre cuerpos y emociones, pero quizás en 3 años más puede estar orientado a otra problemática sociocultural que sea relevante para la sociedad en ese momento. Paula, Y, 2 minutitos. Gracias. Y esta malla flexible nosotros sentíamos que tenía que tener relación con lo teórico y práctico, que era como lo que yo les comentaba al inicio de la apuesta. Y para eso siempre estuvo pensado y está pensado el hecho de la articulación con lo que nosotros hacemos, en este caso que es investigación, y poder generar espacios de vínculo en que la idea más como teórica y epistémica que nos conecta con cómo ver la realidad desde una mirada más crítica y tener herramientas para poder enfrentar esa mirada de las problemáticas desde una visión que pueda ser, como les decía, movilizadora, transformadora y de cambio, pueda estar asociada a lo que nosotros hacemos, que es la investigación, como les decía, y que se trabaje en conjunto con el hacer práctico. Entonces esa también es la apuesta del magíster y de estos cursos que tienen que ver con las problemáticas socioculturales, que fue como el modo, después de pensar varias reuniones, de pasar un año pensando, que creemos que era una forma innovadora y diferente de poder pensar no solamente en herramientas metodológicas, que es lo clásico, sino que articularlo con el quehacer y con lo práctico, que serían estas problemáticas que vivimos a diario. Y en ese contexto, ya que me queda poquito tiempo, solamente recalcar que apareció esta oportunidad de encontrarnos aquí con ustedes que están trabajando sobre metodología crítica y que era también parte de lo que nosotros habíamos visto como desafío y propuesta del magíster, de poder como tener una visión crítica que sea no fragmentada. Sentíamos que como que la teoría crítica en general ha estado bastante fragmentada en Latinoamérica y teníamos ganas de poder aunar quizás también en espacios como más articuladores, de poder conversar con otra gente, y justo se dio esta instancia. Entonces estamos súper contentos en general en el magíster de que nos hayan invitado a conversar acá, a ser parte de esta propuesta, porque creo que, y creemos en general, que las instancias como estas ayudan a que esa fragmentación que muchas veces se encuentra presente en la teoría crítica se vaya superando y podamos generar estos procesos de movilización, transformación y cambio. Así que muchas gracias. Eso era, y creo que estoy en los 10 minutos del tiempo. Vale, gracias Paula. Te invito para que eso, muchas gracias. Bueno, muy dinamizador, muy provocante esta propuesta, digamos, la gana de ir para allá, a ver si una estudiada ahí en este magíster. Sí, les dejamos invitados a todos. Vale. Si quieren, abrimos en marzo, así que súper bueno esta instancia que hay para dejarles invitados a inscribirse, a incorporarse, a leer. Está en la página nuestra propuesta, hasta la malla, así que pueden irla mirando y si se interesan, así, felices de recibirles. Bacán, muchas gracias. Sí, podríamos internamente coordinar la información, la podemos también compartir, no hay problema. Bueno, quiero dar paso a la segunda voz de esta mesa. En este caso, quiero presentar a Alicia Arias, quien es médica de atención primaria, magíster en salud pública, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Quiero dejarlos con nuestra amiga, compañera y colega en este segundo momento de esta mesa. Por favor, Alicia. Vale, muchas gracias, Bram. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, ya gracias por la presentación. Quiero presentarte entonces ahora a Soledad Barriero y Daniel Egaña Rojas, que son colegas del equipo de trabajo con el que venimos desarrollando esta experiencia.
La presentación va a tratar un poco cuál ha sido nuestro recorrido ocupando la investigación de acción participativa como una estrategia docente en promoción de salud. Así es que les voy a contar un poquito cuál ha sido este recorrido, ¿no? Y nuestro objetivo docente claramente es poder como relevar el rol de la promoción de salud en el ámbito, bueno, fundamentalmente de la atención primaria, pero también de los territorios. Así es que como, ahí está, quería ver si podía pasar, como tenemos distintas promociones de salud, quería también contarles un poco cuál es el marco al que nosotros adscribimos, que es como la propuesta original de Ottawa, ¿no? En que la promoción de salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma, y en el que la salud se percibe no como un objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana, ¿no? Y esta acepción de salud trasciende las ideas de forma de vida sana, haciendo que la promoción de salud no concierna solamente al sector sanitario, ¿no? Y esta es nuestra propuesta, sino más bien una visión más positiva de salud, de calidad de vida, de buen vivir. Y esto lo vinculamos con la propuesta de Manfred Max Neff de las necesidades humanas fundamentales, ¿no? En las que ellos suponen que no es que hayan incontables necesidades humanas o que éstas trasciendan, sino que más bien habrían unos 9 dominios más o menos definidos, ¿no? Algunos evolutivamente primarios y otros secundarios, por así decirlo, ¿no? Pero que estas necesidades han sido más o menos estables, ¿no? A lo largo del desarrollo histórico, en distintos contextos socioculturales, y que lo que más bien cambian son las satisfactores, las formas en que los colectivos se han propuesto satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y por lo tanto, estas necesidades humanas, cuando no están adecuadamente satisfechas, revelan pobrezas, ¿no? Esa es la propuesta de qué es la pobreza. Y nuestra lectura es que estas pobrezas de la vida pueden traducirse en problemas de salud también en la población. Les dejo algunos ejemplos. Entonces, la lectura que hicimos conjugando un poco estos conceptos es que estas necesidades humanas inadecuadamente satisfechas también representan una oportunidad de compromiso, movilización y motivación colectiva para el abordaje de las mismas, lo cual posibilita la acción de colectivos, ¿no? En iniciativas de trabajo comunitario participativo, en las cuales nosotros lo que buscamos era transferir herramientas, técnicas participativas enmarcadas en el método de la investigación de acción participativa, y pensamos que en esta ruta estábamos haciendo una apuesta de promoción de salud, es decir, entregando a estos colectivos herramientas para que ellos se hicieran cargo de resolver sus necesidades de salud. Entonces, aquí está un poquito el mono que armamos, ¿no? Como las necesidades humanas fundamentales, entendidas como su insatisfacción, ¿no? Como pobrezas colectivas, eran un espacio para que nosotros transferamos competencias a estos colectivos para hacerse cargo de su propia salud a través del trabajo comunitario en el marco de la investigación de acción participativa. Y así fuimos desarrollando un modelo que inició y que ya lo hemos trabajado con distintos grupos, y yo creo que esta es lo que sentimos que es el aporte de nuestra experiencia, que es haberlo trabajado originalmente con estudiantes de medicina en el contexto de la asignatura de medicina familiar y atención primaria de cuarto año de la carrera de la Universidad de Chile. También lo trabajamos con residentes, es decir, con médicas y médicos en el proceso de formación de especialidad de medicina familiar en el modelo de salud comunitaria. Lo hicimos también con trabajadores y trabajadoras de atención primaria de salud y de otros servicios de salud en el marco de capacitaciones, y también con dirigentes sociales, fundamentalmente mujeres, en proyectos de extensión, ¿no? Como la clasificación no busca representar ninguna jerarquía, sino más bien como la evolución histórica de los grupos con los que lo fuimos trabajando. Y aquí les comparto una experiencia en particular, que fue la que desarrollamos en el año 2019, que fue un proyecto de extensión financiado por el Fondo Valentín Letelier y también por el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se hizo una amplia convocatoria para trabajar una iniciativa particularmente el sector de Bajos de Mena, en el cual invitamos a dirigentes sociales, que el requisito era que estuvieran participando activamente en organizaciones que estuvieran funcionando y activas, ¿verdad? Y nosotros impartimos un módulo de capacitación en técnicas comunitarias en el marco de la investigación de acción participativa durante 2 meses. Ese era nuestro rol como universidad, y después se graduaron 27 promotores de salud capacitados, y ellos constituyeron 9 grupos de trabajo que iban a desarrollar en los 7 meses siguientes proyectos, ¿no? De promoción de salud,
con el método de la investigación acción participativa con sus propias comunidades, con las organizaciones en las que participaban, pero también involucrando un anillo externo de personas de sus barrios, ¿verdad? Entonces, aquí uno de los, aciertos que nosotros encontramos en esta experiencia, porque se desarrollaron estos 9 grupos de trabajo que hicieron proyectos muy disímiles y algunos que nosotros consideramos exitosos más que otros, ¿verdad? Pero que eran tan disímiles como la eliminación de microbasurales o como la recuperación de la identidad y el abordaje de la marginación de mujeres mapuches en la ciudad, ¿no? Y dentro de los aciertos que nosotros identificamos en esta apuesta fue haber contado con un ítem de financiamiento para costear un estipendio a las y los dirigentes que se involucraron estos 7 meses en desarrollar esta apuesta comunitaria, y también que nosotros generamos un acompañamiento estructurado durante este periodo, ¿no? Entonces habían profesionales que estuvieron a cargo de acompañar metodológicamente y también en la gestión de los proyectos, y también teníamos una instancia mensual que eran reuniones de retroalimentación en la que cada equipo contaba sus avances, ¿no? Y esas instancias en particular para nosotros fueron de mucho valor, en tanto permitieron ese espacio de aprendizaje horizontal, ¿no? Y colectivo, ¿no? En el cual se iban compartiendo las dificultades, cómo las iban superando, y se iban dando consejos, tips, y era un espacio muy rico de validación, además, por las propias pares, ¿no? De las iniciativas que estaban desarrollando. Acá les comparto un poco cuál era el programa de capacitación que nosotros presentábamos. Un poco partíamos con temas generativos sobre salud, ¿no? Y los aspectos sociales de la salud, y luego trabajábamos, ¿no?, más específicamente técnicas de problematización, selección de problemas, priorización, trabajamos árbol de problemas y objetivos para ayudarnos en esto. También tuvimos un módulo de comunicación y liderazgo con las dirigentes sociales, y también técnicas de planificación, matriz de marco lógico, etc. Administración, también algo de gestión de los proyectos, y como lo que quiero destacar más bien del programa es que la forma de llevarlo a cabo era mediante talleres, ¿no? Es decir, eran bloques expositivos de 10-15 minutos, pero seguidos de talleres en los cuales se ponían en práctica estas herramientas, y esa es la forma, esa es la didáctica que hemos empleado con los distintos grupos con los que hemos trabajado estos módulos de transferencia de técnicas participativas en el marco de la investigación de acción participativa. Uno también de nuestros aprendizajes aquí es que, bueno, que evidentemente no es algo que se puede transferir solamente expositivamente, que hay que adentrar, o hay que facilitar un espacio de taller en que los grupos puedan hacer un poco carne y cuerpo de las técnicas, pero también que busquen problematizar una situación que les afecte directamente, ¿no? No con ejemplos externos, ¿no? Y cuando se involucran en abordar con estas técnicas problemas que les afectan colectivamente, hacen más sentido y más cuerpo, ¿no? La utilidad de las técnicas. Por ejemplo, con los estudiantes de medicina trabajamos como los problemas de cómo se vive la salud o la calidad de vida en la Facultad de Medicina, ¿no? Y con los trabajadores de atención primaria, que son tal vez trabajadores de promoción de la salud, de los equipos de promoción y participación, trabajamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la promoción o la participación en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces trabajamos temas que son vivencias muy como personales y que permiten experimentar, ¿no? Muy bien el proceso de abordaje del problema, priorización, planteamiento, planificación. Alicia, 2 ¿Sí? minutos. Sí, ya estoy terminando, gracias. Y esta es, por ejemplo, más o menos la propuesta de lo que hacemos habitualmente con los estudiantes de medicina. Les hacemos un taller inductivo, y luego ellos tienen algunas sesiones prácticas en las cuales trabajan una experiencia con alguna organización. Antes de la pandemia lo hacían con organizaciones del territorio donde hacían su rotación de atención primaria. Desde la pandemia lo empezamos haciendo con organizaciones a las que ellos participaran, a las que ellos se adscribieran, que podían ser organizaciones deportivas, estudiantiles, etc. Y bueno, consta entonces de 5 sesiones prácticas con 2 talleres, uno al inicio y otro entre medio, para ir ajustando un poco el proyecto que van desarrollando, ¿no? Y ya con esto termino. Ayer me daba cuenta cuando creaba esta lámina, estas son algunas como imágenes de proyectos que se han desarrollado. Hay a la izquierda una
que es una lámina de una de las promotoras de salud de Bajos de Mena, que cuando nos presentó, ¿no?, el finalmente lo que habían desarrollado, que era una apuesta muy linda, muy completa de involucramiento comunitario para la erradicación habían radicado una decena de microbasurales en el sector en el que vivían. Tenemos arriba el conjunto también de las mujeres mapuches que hicieron su herbolario, recuperaron su cultura en el contexto de la ciudad, ¿no? Y abordaron mucho su experiencia de superación, o de superación del racismo, de la marginación. Abajo tenemos también un grupo de estudiantes secundarios que habían trabajado o sea, estudiantes de medicina que hicieron, ¿no?, un proyecto con estudiantes secundarios, y bueno, también ayer me di cuenta que fallamos en que no tenemos suficientes imágenes, pero sí algunos aprendizajes es que, lo que les contaba, la adecuación, ¿no? Trabajamos un módulo que es más o menos similar, pero que lo adecuamos con el grupo con el que estamos trabajando y que tiene que estar basado en talleres. Y la transferencia de herramientas participativas, de técnicas participativas en un marco de investigación y acción participativa puede hacerse en corto plazo, ¿no? Nos apoyamos mucho en lo audiovisual. No tenemos muchas fotos, pero tenemos muchos videos, ¿ya? Las y los estudiantes de medicina les pedimos que produzcan un video finalmente, y tenemos decenas de videos de experiencias de estos ciclos que ellos desarrollan con distintos grupos y en distintos contextos. También relevamos la necesidad de planificar estos tiempos, sobre todo cuando trabajamos con el sector salud, es decir, las actividades de promoción o las actividades participativas no pueden quedar a la cola de lo asistencial o de la misma enseñanza médica habitual, tienen que tener módulos y tiempos protegidos, porque si no quedan relegadas en segundo lugar. También entendimos la importancia de tener un acompañamiento estructurado y, como les decía, de generar estos espacios de retroalimentación y aprendizaje por pares. Así es que eso, hasta ahí llega mi presentación con lo que hemos desarrollado estos años. Muchas gracias, Alicia. Seguimos avanzando para optimizar el tiempo también y aprovechar, digamos, la instancia de taller donde podamos seguir construyendo algunas ideas a partir de la pregunta que estamos ya ahí tejiendo para lo que se viene en esa instancia. Entonces, quisiera presentar en tercer lugar a Susana Giles Castillo, educadora popular y coordinadora del proyecto Alimentación, Justicia y Salud de Fundación EPES, responsable de la elaboración y diseño de diversos materiales educativos como el recetario popular A, comer con el ABC, acceso fácil, bajo costo, comida balanceada, y el juego de la semilla al plato, entre otros, que tiene como objetivo problematizar colectivamente sobre los determinantes sociales de la alimentación, cómo impactan en nuestra salud y ecosistema, ¿no? Actualmente es integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentaria de la Universidad de Chile, y también junto con ella, digamos, en esta presentación está Paula Rojas, también de la Fundación EPES. Dejo entonces esta instancia a Susana para que nos cuente, nos muestre y nos provoque a partir de esta experiencia. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Gracias por la invitación al laboratorio y a los amigos que nos reencontramos en estos espacios de reflexión colectiva. Voy a compartir pantalla. Por favor. Es un desafío presentar esto en 10 minutos, les aviso. Bien. Bueno, la invitación que nos hicieron era un poco compartir nuestra experiencia y trayectoria desde Fundación EPE, que es Educación Popular en Salud, en la promoción en salud, pero específicamente quería yo compartir esta mañana con ustedes los enfoques y metodologías para la promoción en la salud alimentaria, que es un área que empezamos a desarrollar en el 2011 y que obviamente ha ido creciendo y hemos ido construyendo un marco teórico práctico para el abordaje en sectores populares. Y este trabajo lo hemos ido desarrollando con varias otras personas, y dentro de las cuales se encuentra también parte del equipo Paulina Rojas. Nosotros tenemos esta área, como mencioné anteriormente, que es el área de alimentación, justicia y salud,
que tiene como propuesta promover desde la educación popular el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria a través de diversas acciones, principalmente de sensibilización, pero también de incidencia política a nivel local y nacional, incorporando para ello también los enfoques de determinantes sociales de la alimentación, derechos humanos, género y agroecología. Entendemos que la alimentación no tiene que ver con decisiones individuales, sino que tiene que ver con determinantes con la estructura política, económica, social y cultural que va a ir determinando finalmente la manera en que nos alimentamos y cómo esta alimentación va a impactar en nuestros cuerpos, en nuestra salud, pero también en nuestro entorno, en nuestros ecosistemas. Yo creo que el aporte que puede hacer EPE en este encuentro de metodologías críticas tiene que ver que si bien nosotros abordamos la promoción de alimentación, lo hacemos desde un lugar, desde una mirada que es la educación popular. Y la educación popular tiene como objetivo y esta apuesta más bien política de construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, por medio de la práctica colectiva organizada. Y me hacía mucho sentido ayer que escuchaba la ponencia de Consuelo, cuando uno pone en el centro la dignidad, la justicia, la solidaridad, las metodologías van a ir cambiando y estos marcos epistemológicos también van a ir cambiando. ¿Y por qué van cambiando? Porque finalmente partimos de la base del reconocimiento de las capacidades que tiene la propia comunidad para ir problematizando la realidad en que viven, reflexionar también de manera crítica su contexto con el objetivo principalmente de transformar, de finalmente lograr llegar a esta justicia e igualdad social para todos. Versus que lo que Paulo Freire llama la educación bancaria, que tiene dentro de sus características que parte del supuesto de la base de quien enseña posee toda la información. Así, nosotros, cómo nos posicionamos en el ámbito académico, nosotros como docentes, primero nos paramos al frente de la sala de clase, a veces tienen tarimas, los alumnos están sentados uno detrás del otro, ya la estructura física se organiza desde una relación de poder, desde una relación vertical. Y por otro lado también los estudiantes son concebidos como recipientes vacíos, por eso es bancaria. Finalmente uno necesita ir depositando conocimiento porque la gente que yo tengo al frente a mí está vacía de conocimiento, no dispone de saberes o herramientas que les puedan servir para la vida y por eso vengo yo como experto. Y también cómo uno nos posicionamos, así, aquí acabamos de ir presentándonos todos desde nuestra formación profesional. Yo podría haber puesto perfectamente cuál es mi formación profesional, pero me posiciono desde la educación popular, entonces yo no voy a decir qué profesión tengo, y es algo que nosotros también hacemos en la práctica cotidiana con las comunidades con las que trabajamos. Siempre nos preguntan, ¿qué profesión son? ¿Importa? Así como tiene algún sentido en este vínculo que estamos generando y queremos construir. Y bueno, como mencionaba anteriormente, esta educación bancaria es una educación hegemónica donde reconoce finalmente que el saber está en el expertise, en un espacio concreto como en la escuela, la universidad. Es autoritaria porque se genera finalmente de manera muy vertical y unidireccional y solo finalmente está entregando estos supuestos conocimientos que los destentan solo un espacio y solo algunas instituciones. Algunos aspectos clave que para nosotros son centrales en el quehacer de la práctica que nosotros desarrollamos tanto en EPES como en el proyecto específico de alimentación tiene que ver con que, en primer lugar, la educación y la educación popular o estos procesos pedagógicos de formación, ningún proceso educativo es neutro. Desde un lugar uno parte entregando la información. Desde un lugar, como ayer decía Consuelo, uno habita este espacio y se vincula con el mundo. Y ahí un ejemplo claro es como durante muchos años la dictadura militar no estaba en los libros de historia de las escuelas. Hay una intencionalidad ahí de qué discursos posicionamos en el espacio público y cuáles no, y desde qué lugar uno lee el mundo. También, por otro lado, y un aspecto importante de la educación popular, es necesario problematizar la realidad, pero no solo para identificar los problemas, sino que también cómo vamos identificando las soluciones para estos problemas, y qué mejor que la propia comunidad que lo vive día a día. Propiciar la participación activa de las comunidades para ir fortaleciendo la organización y el tejido social, y aquí es súper importante no poner
por delante la técnica versus la metodología, o cuál es el sentido de esa técnica, porque muchas veces se confunde decir vamos a desarrollar talleres participativos, pero ¿cuál es el sentido de esa participación? ¿Queremos que la gente se entretenga y no se aburra? ¿O queremos que a través de estas técnicas participativas las personas y las comunidades logren problematizar y desnaturalizar las situaciones en las cuales nos encontramos? La situación de pobreza no es porque trabajo poco o el esfuerzo que yo genero no es el suficiente, sino que hay unas condiciones estructurales por las cuales mi situación de pobreza, aunque yo trabaje 100 horas diarias, no va a cambiar. Tiene que ver con un modelo que me oprime y que genera estas profundas desigualdades. Debemos ser activos también en nuestros procesos de aprendizaje y por eso es tan importante ir vinculando este proceso teórico con la acción. Vamos problematizando, vamos buscando soluciones y este ejercicio es permanente de reflexión, acción. Y por ejemplo, en el área de la alimentación no podemos pretender hacer un taller de alimentación saludable sin meter las manos en la cocina, pero sin tampoco reforzar los roles históricos que hemos desarrollado las mujeres en las labores de cuidado. Entonces, ¿cómo vamos también tensionando estas relaciones históricas? Por otro lado, creemos que es importante que los contenidos deben ser pertinentes a la realidad y aquí también tiene que ver con el tipo de lenguaje, los lugares en los que ocupamos. Y aquí algo que mencionaba en las presentaciones anteriores, muchas veces llegamos con problemas o identificamos problemas que no le hacen ni un sentido a la comunidad, porque ha faltado este proceso de reflexión en conjunto con la comunidad, donde la propia comunidad identifique cuáles son sus propias necesidades. Y algo tremendamente importante, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día y que empezaron ayer con este encuentro, que es el conocimiento se construye en la interacción entre todas las personas. Finalmente, yo no voy a aprender solo, sino que es en este vínculo y es en estas relaciones horizontales que yo voy construyendo y voy generando este conocimiento con la comunidad. Y en el caso de alimentación, ¿qué es lo que hemos hecho? Es generar estos espacios para compartir y reflexionar colectivamente sobre la manera en que nos alimentamos, problematizando sobre el sistema alimentario, la cultura alimentaria, su impacto en la salud, pero también su impacto en nuestros entornos, en nuestros territorios, en los ecosistemas, pero también entendiendo que la organización, que es un punto importante y relevante para la educación popular, que la organización comunitaria va a contribuir a las comunidades en su propio territorio a que tengan mayor poder. Estamos dispuestos a ceder este poder con las comunidades porque tenemos que ir deconstruyendo estas relaciones y este poder, esta deconstrucción y este compartir el poder va a permitir que las comunidades también tengan mayor control sobre sus cuerpos y sobre su propia salud. Y aquí es lo que Paulo Freire plantea, que es como la acción colectiva, educativa, transformadora, pero también liberadora. Cuando tú encuentras y haces este proceso de concientización que llama Paulo Freire, tiene mucho más sentido estos cambios en la búsqueda de justicia y transformación social. Susana, 2 minutitos. Sí, súper. Vale. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido estableciendo redes de intercambio de enfoque, metodología y experiencia, tanto a nivel local, nacional e internacional. Formamos la Mesa Intersectorial y Comunitaria de Alimentación en la Comuna de Bosque. Como mencioné anteriormente, EPE es parte de la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile. Hemos generado espacios de formación y asesoría a grupos comunitarios, como mencionaba Alicia también, es tan trascendente el apoyo permanente y la asesoría y el acompañamiento metodológico en las organizaciones. Muchas veces se hacen intervenciones o trabajos que después decaen porque las dejan a las comunidades solas, y no es que no tengan la capacidad, sino que finalmente estamos sumidos en intentar sobrevivir de manera individual y no colectiva. Hemos construido y asesorado huertas comunitarias en diversos territorios porque consideramos que las huertas son una herramienta concreta que nos permiten el rescate de saberes y sabores, avanzar en el acceso, la disponibilidad, la diversidad de alimentos de buena calidad nutricional, pero también que sean sustentables con nuestro entorno. Y ahí hemos construido 2 huertas comunitarias, una en Santiago y en Concepción. Hemos entregado más de 800 sobres de semillas nativas, hemos instalado composteras y estamos asesorando a más de 6 huertas comunitarias en la Comuna del Bosque. Hemos generado espacios de formación y capacitación, donde estos espacios finalmente se transforman por una parte en espacios de diálogo, intercambio de saberes, que confluye en la práctica con la teoría con la práctica a través de este aprender haciendo, dando sentido. Eso es lo que más nosotros nos damos cuenta, el sentido del por qué hacemos las cosas hace que se sostengan en el tiempo estas acciones y estas intervenciones, pero también nos permite acompañarnos y sostenernos en este contexto de tanta incertidumbre y precariedad como ha sido la
pandemia. Y ahí hemos hecho más de 11 talleres, 26 sesiones educativas, han participado más de 200 personas y los talleres han tenido más de 6.000 visualizaciones en línea. Y un elemento histórico que nosotros hemos desarrollado, y aquí algunos de ustedes conocen este material educativo, son los juegos educativos que EPE ha desarrollado en diversas temáticas. Tenemos uno, Conozcamos la Población, para levantar diagnósticos participativos, y en el caso de la alimentación de la semilla al plato, creemos que es una forma que facilita, es un medio, que nunca hay que olvidar que es un medio que va a facilitar, partiendo por las propias experiencias de los participantes de la comunidad, permite abrir espacios de discusión y reflexión comunitaria que ayuda a identificar las causas y soluciones, nos ayuda a recuperar los saberes que son finalmente generadores de cultura, y nos llama a convocar alianzas por la defensa de la vida y el buen vivir. Y una reflexión final, esta metodología, estos enfoques es una invitación y nos desafía a superar estos enfoques de estilo de vida saludable centrado principalmente en el individuo, para avanzar hacia una soberanía alimentaria que nos permita garantizar el derecho a una alimentación de calidad, que vaya ligado al tema de la calidad, la pertenencia cultural, el equilibrio con los ecosistemas, que asegure el buen vivir y las comunidades de todos los territorios. Y una frase muy clásica de Paulo Freire, que la educación no va a cambiar el mundo, sino que va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Tremenda experiencia, agradezco digamos, la comprensión con el tiempo, digamos, da para tener mucho más tiempo y dedicar, digamos, mucha atención. Quisiera muy brevemente provocar una situación, digamos, en medio de las tres conversaciones que hemos tenido, y la verdad no es fácil como sintetizar un tema que está, digamos, en continua construcción desde las mismas experiencias, tanto comunitarias, ¿no?, como institucionales, pero que sí quizá transversaliza el tema de la participación, y por otra parte como la posibilidad de ir pensando estas metodologías críticas, quizá desde un lugar que se piensa entre digamos, entre el hacer y el aprender, como aspectos quizá que van por líneas o por carriles distintos y deben ir juntos en el fondo, ¿no? Como esta idea de ir desde el saber, digamos, construyendo nuevas posibilidades alternativas metodológicas desde las mismas comunidades, facilitadas por las comunidades, digamos, donde hay un proceso conjunto, no solamente el saber del oficio del profesional, sino más bien también como la coordinación de las diferentes disposiciones de conocimiento, de saber situado, digamos, para transformar y dinamizar, digamos, las acciones que van a ir cambiando esa realidad mirada, ¿no? Y que deja de ser aquella y permite ser nuestra, con esas sensibilidades, digamos, que deberíamos nosotros tener en el campo de la acción. Bueno, eso es algo muy general, digamos, para poder como pasar a la pregunta, a la par de preguntas que tenemos, que son dos preguntas que me gustaría dejar por aquí, por el chat, que tiene que ver, bueno, tenemos estas tres experiencias, tenemos estas tres provocaciones de contexto, de procesos transformadores, de cambio, de participación, de reconstrucción de lo que pensamos y lo que hicimos. Y me gustaría que pudiéramos conversar, o nos gustaría más bien como equipo, que pudiéramos conversar qué elementos facilitadores y obstaculizadores podemos advertir en el entorno, digamos, de la aplicabilidad de las metodologías críticas en nuestros contextos de acción, entendiendo que nos movemos en diferentes ámbitos de la vida social, ¿no? En diferentes instituciones, en diferentes colectivos, grupos, organizaciones, y quizá darle una conversación a eso de cómo podemos advertir estos procesos como facilitadores y obstaculizadores a partir como de lo que hemos ido provocando desde la conversación. Y por otra parte, pensando que existen y que hay, digamos, elementos que complejizan porque hacen parte de la realidad social donde nos metemos, digamos, a colaborar, digamos, para generar cambios. ¿Cómo podríamos nosotros entonces y nosotras que estos aspectos facilitadores y obstaculizadores o qué nos permiten aprender, ¿no? ¿Qué aprendizaje generan? Y cómo podemos captarlos para retenerlos por un momento si se permite y potenciarlos, digamos, en la misma acción, digamos,
que permitan amplificar esta idea o este hacer de las metodologías críticas. En esas dos, digamos, temáticas y de preguntas, los invitamos y les invitamos a pasar a los talleres. Voy a poner ahora aquí en el chat del Zoom las dos preguntas mucho más... están ahí listas. Bueno, compañeras y compañeros, quiero, digamos, tomar esta palabra con todo cariño y respeto, con todo cariño. Bueno, estaba escuchando yo mismo, había como un rebote, pero bueno, ya está. Agradecerles a todas, digamos, partir también agradeciendo a Paula, a Alicia, a Susana, por, digamos, las provocaciones iniciales de las experiencias y de donde también nos han llevado, digamos, a imaginar las posibilidades, digamos, de amplificación de las metodologías críticas en diversos contextos, en una propuesta que tiene que ver con instalarse, digamos, con un proceso formativo concreto, digamos, como propuesta. Por otro lado, cómo también articulamos diferentes formas de saber y producir conocimiento de diferentes proyectos y de diferentes, digamos, acciones y praxeologías desde lo comunitario. Venidos también desde la institución, pero con una dinámica, digamos, de lenguaje multidireccional, dialógico, que también es una praxis que es muy interesante y propuesta también por Alicia. Y, bueno, otra experiencia bastante significativa que tiene que ver todo el proceso de derechos alimenticios, ¿no? Y cómo trabajamos desde la construcción, digamos, de procesos de aprendizaje conjuntos, donde no solamente aprende quien creemos nosotros no tiene aprendizaje, sino que somos todos, digamos, en ese mismo sentido, en ese conjunto, digamos, aprendices del conocimiento. Aquí estoy citando a Roth, una autora estadounidense. Así que en ese margen de conversaciones, digamos, de apuestas, también las reflexiones de qué podemos hacer con esto que ya tenemos, ¿no? Cómo lo hemos hecho, cuáles son esos obstáculos institucionales, locales, propios, individuales, o las perspectivas, en tanto como esas relaciones biomédicas o psicosociales, que vienen, digamos, a conversar, requieren quizá esta transdisciplinariedad, esta interdisciplinariedad en la construcción de equipos y dinámica, digamos, del hacer mismo, ¿no? Para que en sus propias posibilidades del ser, digamos, de existir, puedan nutrirse de esos posicionamientos, ¿no? Y así, en nuestro como meeting, como facilitadores y facilitadores de metodologías críticas, seguir avanzando, digamos, e instalando en diversos espacios la posibilidad de acción. Así que bueno, con esto agradecer los tiempos, las dinámicas, digamos, esas esperanzas también que se generan y esa es como proposición de generar un diálogo de saberes en un futuro, digamos, que todavía no lo podemos vivir, digamos, como una posibilidad de un llegar allá, y aprovechándome de Southtown. Y que podamos construir esa posibilidad, ese diálogo de saberes como un horizonte próximo, ¿no? Como una cosa que se escapa siempre, que no podemos tomarlo así como una cuestión que es nuestra y la guardamos en el bolsillo, sino no sería una posibilidad de cambio tampoco. Agradecido, muy emocionado, Sí. muy bella esta experiencia. Vamos a ir a bueno, una pausa, ¿no? Sí. Gracias. Ahora, vamos Sí. a la pausa y volvemos a las 11 a la siguiente mesa.